La amenaza o supuesta amenaza del presidente Trump de salirse de la OTAN es simplemente más de lo mismo. No solamente expresa una clara desesperación por una inocultable decadencia en muchos ámbitos, desde el económico hasta el militar, pero también incluso la capacidad de controlar la narrativa geopolítica e incluso la narrativa moral e ideológica. Es la aislación de Estados Unidos sería el último capítulo de esa aceleración, de esa decadencia y pérdida de hegemonía global, lo cual obviamente dejar de ser un imperio dictatorial como lo ha sido hasta ahora sería muy beneficioso para su población y para el resto del mundo, ni que hablar. Pero hablemos estrictamente del aspecto militar. Desde el mediados del siglo XIX, sí, específicamente desde 1848-52, cuando Estados Unidos le quita más de la mitad del territorio a México para relegalizar y expandir la esclavitud, no solamente en esos territorios, sino para mantenerla como mayoría en el Congreso de Washington. Y México en ese momento, como bien lo dijo Ulysses Grant, no quería saber nada de ninguna guerra, ni siquiera los mexicanos, aunque los mexicanos como población resistieron mucho más que el ejército mismo, pero la población estaba lidiando con las consecuencias de un terremoto, estaba sumergido en fuertes divisiones internas políticas y no tenía la tecnología de la guerra que estaba desarrollando ya rápidamente Estados Unidos, Inglaterra y Estados Unidos básicamente, además del fanatismo compartido anglosajón que no lo tenían los mexicanos en ese momento y no lo tuvieron nunca. La idea del destino manifiesto, de Dios está con nosotros para tomar y probar que somos superiores como signo de divinidad, etcétera, etcétera. Entonces, concretamente, a partir de ese momento, prácticamente no se pueden ver ejemplos en los cuales Estados Unidos ganó una guerra por sí solo. Si vemos incluso, alguien podría decir, bueno, la guerra hispanoamericana en 1898, que derrota a la potencia, o no potencia, pero al imperio moribundo de España. Eso tampoco es cierto. Primero que fue un secuestro de la revolución de los cubanos, que ya la tenían casi completa, y por lo tanto no puede considerarse que Estados Unidos derrotó a España por sí solo. Sí, podríamos pensar en Filipinas, pero no en el caso de Cuba. Si vemos todas las demás guerras, todas las demás, si vemos a lo largo del siglo XX, incluso durante las guerras bananeras, vamos a ver que en muchos países bananeros pequeños, muy empobrecidos por esa misma realidad de acoso y la realidad previa del colonialismo, países como Nicaragua, con rebeldes mal armados, mal vestidos, mal entrenados, mal alimentados, al mando de otro campesino llamado Sandino, Augusto Santino, derrotó a las fuerzas invasoras de los Marines estadounidenses y también a la Guardia Nacional, a las fuerzas de segunda categoría, pero de soldados descalzos, pero aún así mucho mejor financiada de Nicaragua. Obviamente que Sandino fue traicionado, pero eso es otra historia, traicionado por Somoza. Luego, si vemos, por ejemplo, las grandes guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entró prácticamente al final, en el último minuto, después de una gran campaña de publicidad, de propaganda, para salvaguardar sus inversiones y sus préstamos a las potencias europeas en esa época. La Segunda Guerra Mundial, ni que hablar, ya todos saben, se sabe más ahora que antes, y mucho más se sabía poco después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una victoria del ejército soviético o de los soviéticos contra el nazismo, que era muy popular aquí en Estados Unidos, y Estados Unidos prácticamente con Inglaterra entran casi al final, no en el último minuto, pero en los dos últimos minutos de la guerra. Y luego, ¿qué pasa en Corea? Bueno, Corea fue simplemente o básicamente una campaña de bombardeo en el cual Estados Unidos ha aprendido y ha intentado usarla permanentemente.
Y luego en la Guerra Fría básicamente fueron complots organizados por la CIA, no intervenciones militares directas, porque siempre que Estados Unidos intervino directamente, excepto si fue en alguna pequeña isla, en algún momento en el año 65, una intervención en República Dominicana, luego en 83 en Grenada, una isla que apenas se ve en el mapa, como necesidad de reivindicarse ante la gran derrota en Vietnam, según los mismos asesores le dijeron a Ronald Reagan. Pero también vemos otras grandes derrotas, como la de Vietnam, y más recientemente Afganistán, Irak, etc. Es cierto que perder guerras es un gran negocio. Eso está bastante claro porque la guerra es el negocio de una microminoría, por la cual de esa forma lava el dinero no solamente de quienes pagan impuestos acá, sino de quienes pagan las deudas allá en otros países. Entonces es una forma perfecta de lavar dinero, es decir, a través del negocio de la muerte. Pero en ningún caso hemos visto una invasión por tierra de Estados Unidos que haya sido exitosa, y siempre han sido de alguna forma o de otra con aliados. Lo fue en la guerra de Irak, Afganistán, etc. Siempre tuvo alguna forma de aliado, si no directo aliado militar, por lo menos como legitimador de la narrativa global. En este momento se está perdiendo todo eso, tanto los aliados como fuerzas militares, como aliados morales. Si es que en política puede existir un grado de moral, pero sí que hay una forma de justificación. Y si en la política no existe moral, y menos en la geopolítica, sí en los pueblos, en los individuos concretos, reales, no las grandes corporaciones. Y esa forma de nueva moral, de nueva narrativa, tiene a largo plazo, no a corto plazo, pero a largo plazo, claras consecuencias. Todo ese capital lo ha dilapidado de una forma mucho más acelerada las últimas presidencias de Trump y de Biden también, pero de una forma más ridícula, más caricaturesca de Trump. Entonces salirse de la OTAN es nada más que una amenaza que, si se cumple, es un suicidio, como tantos otros que continúa cometiendo Washington, las grandes compañías, presionadas, manipuladas por los lobbies más criminales que ha conocido la historia del mundo.